Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, yo te alabo y te exalto. Y vengo a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, Señor, para ministrar, para hablar, para que ponga en nosotros, Señor, la palabra adecuada, Señor, en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo venga, Señor, a llevarnos, Señor, del nivel, del grado en el que estamos, Señor, a lo que proviene y a lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga, ministre y nos impulse, Señor, al siguiente paso de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Amén. Lo que estamos leyendo en el primer libro de Crónicas 29 es algo que David está declarando. Y dice la Biblia que David se dirige a la asamblea y dice: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Hasta ahí. ¿Cuántos hijos tuvo David? Por línea, por orden, tradición, costumbre, ¿a quién le debería tocar el trono? Al primogénito. ¿Y dónde estaba el primogénito? ¿Dónde estaban los otros hermanos de Salomón? Que por vía de orden debería ser en sucesión. Quiero que a partir de ahí notemos algo de parte de Dios. Salomón históricamente no tenía la posibilidad de ser rey, porque no era el mayor, porque no era el hijo oficial del rey, porque su mamá no era la mujer oficial del rey. Recuerden cómo es que la mamá de Salomón llega al lado la mamá de Salomón llega al lado de David. ¿Sí comprendemos? Salomón no tenía la posibilidad, pero Salomón marcó una diferencia de sus hermanos. Y es ahí donde Dios hace una elección. Tú puedes amar a todos tus hijos. Puedes decir, ojalá y logre esto, y bendigas de diferente manera a tus hijos. Pero de ellos depende que la bendición que tú das como madre, que nosotros damos como padres, dé fruto y se multiplique en sus vidas. Porque su voluntad, son sus gustos, son sus prácticas, son sus acciones lo que va a determinar si Dios hará multiplicar la bendición que tú das. Observen que dice, Dios eligió a Salomón. Salomón fue elegido por Dios. ¿Cómo es que llega a ese punto Dios? Porque Salomón, dice el libro de Proverbios, que él escuchó los consejos de su padre. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuál es el primer secreto que nos habla este versículo para ser elegido por Dios? Que tus hijos aprendan a escuchar tus consejos. Dios no miente. Dios dice claro en la ley, y está en uno de los artículos más conocidos como 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Salomón, dice la Biblia, que él escuchó los consejos de su padre. Y dentro de todos sus hermanos, estaba estudiando hace un rato un poquito de historia, y me di cuenta que uno de sus hijos se casó con la hija de su hermano Eliab. Repito, un hijo de David se casó legalmente con la hija, su prima, la hija de su hermano Eliab. ¿Quién era Eliab? El hermano mayor de David. La mujer que nace de este matrimonio se casa con se casa con el hijo de Salomón, el siguiente rey, llamado Roboam. La descendencia de Eliab, su hermano, el mayor, se convirtió en la reina de Israel después de Salomón. No me voy a meter en detalles genealógicos familiares, pero quiero que veamos que posteriormente la Biblia menciona que de las personas que no obedecieron a Dios, y hablo de Roboam, porque Roboam fue el que causó la división al reino. Y dice la Biblia que la gente decía, vámonos,
No tenemos nada que ver con la casa de David. Pero el problema no había sido David, el problema había sido el nieto de David. Estoy hablando sobre las decisiones que nos causan bendición o maldición. Salomón escuchó las palabras de su padre. Dice el versículo 1, Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Siguiente parte del versículo, él es joven, tierno de edad, físicamente tenía fuerza, estaba joven, pero también tenía una desventaja. Cuando dice que era tierno de edad, había inmadurez, pero tenía obediencia. ¿Qué más podemos ver en una persona que es tierna de edad? ¿Qué características podemos clasificar o mencionar de una persona que está en una edad tierna? Inocente, no sabe tomar decisiones. ¿Qué más? Creo que estas dos que están mencionando son fuertes, porque la inocencia en un joven, en un adolescente que no sabe de bailes, que no sabe de fiestas, que no sabe de parranda, fácilmente lo pueden engañar. No conoce lo que una bebida puede comprometerlo. Y justamente vincula con la otra, no sabe tomar decisiones. Eso le pasó a Roboam, el hijo de Salomón, que dijo, a ver, vamos a ver qué dicen los ancianos y qué dicen los jóvenes. Y los jóvenes dijeron, no, pórtate grosero, pórtate así, y eso causó la división. Los ancianos le habían dicho, no, mira, sé prudente, sé sensato, trata al pueblo con amor, y él escuchó el consejo de los jóvenes. Salomón tenía ese riesgo de escuchar consejo de jóvenes. Salomón tenía ese riesgo de no tomar decisiones correctas. Pero hay algo que no podemos cambiar del corazón de Salomón. Los consejos de su padre David estaban bien sembrados como semilla viva en el corazón de Salomón. ¿Alguien recuerda qué fue lo primero que pidió Salomón a Dios? Sabiduría. ¿Qué joven puede pedir sabiduría? Al contrario, llegan a la universidad y piden a ver quién le pase los exámenes. Pide a ver cómo le pasan las respuestas. Eso es lo más común. La vida fácil. ¿Quién le paga la comida? ¿Quién le paga la colegiatura? Es lo más común. Salomón no era de esos. Te va a doler, pero no todos tus hijos van a tener la bendición que tú quisieras darles. Pero no va a depender de ti. De ti depende bendecirlos. De ti depende abrazarlos con amor, proveerles todo en la vida. Pero de ellos dependerá el éxito que van a tener el día que tú faltes. ¿Qué dice el versículo 1? Después de que es joven y tierno. Y la hora grande. ¿Cómo? Y la hora grande. ¿Qué responsabilidad tenía? Así, reinado, claro. Gobernar. ¿Qué más? ¿Mande? Hay dos tipos de interpretación de esto. David. ¿Cómo fue David en su reinado? ¿Cómo fue respetado? Amado por Dios, respaldado por Dios. ¿Qué dijo Israel cuando Moisés no estaba? ¿Y qué le dijeron a Josué? ¿No se acuerdan? Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, cuentas con nosotros. Era una conducta muy común en la nación de Israel, aunque no eran las mismas personas. Los que estaban con Josué, no los mismos que estaban aquí. Aquello fue otra generación. Pero se había heredado ese pensamiento. Por eso la Biblia dice que Dios tuvo que confirmar el reinado de Salomón. ¿Me explico? Dios tuvo que confirmar el reinado de Salomón. Y eso no dependió de David, no dependió de Betsabé, su mamá, dependió de él y Dios. ¿Comprenden? De tus hijos dependerá lo que tú dejes físicamente para ellos. De nada sirve que les dejes una herencia, un patrimonio de 2, 3 millones de pesos.
si van a tener un corazón como el hijo que malgastó todo. ¿Me explico? De nada sirve que le dejes la casa a nombre de uno y que él reparta, si su corazón no comprende y no ama a sus hermanos. De nada sirve. Son las consecuencias. Pero lo que dice la Biblia es que Salomón tenía ahora que llenar ese grado de reinado, de respaldo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? No era fácil. Hoy está por envejecer David. David ya está para retirarse del reinado. Y vamos a empezar a ver a otro hombre sentado en el trono. David no había muerto. ¿Me explico? David no había muerto. Él tenía que en vida quitarse del trono y dejar que su hijo se sentara en el trono, se pusiera la corona. El peso de la corona era grande. Hablando en sentido figurado. ¿Sí me estoy explicando? Es como cuando, ¿qué puedo decirte? Un presidente que cayó bien al pueblo, al municipio, hizo grandes obras. El que viene tiene una responsabilidad mayor. Pero si no hace lo mismo, queda en mal. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Salomón tenía una obra grande, porque la casa no era para hombres, sino para Dios. Quiere decir que tenía una responsabilidad de construir. Dios le dijo a David: tú no me vas a construir un templo, tú no te metas con mi casa, tus manos están contaminadas, tu corazón está contaminado por tu pasado. Es verdad que ya te perdoné, es verdad que ya estamos a cuentas, pero la otra verdad es que no eres el indicado. David pagó esa consecuencia. Hoy en la actualidad pensamos diferente. Hoy pensamos que como ya me perdonó Dios, abusamos de la gracia. Hay consecuencias que vivimos. Nuestras mentiras, nuestros engaños, cualquier detalle mínimo que no es agradable delante de Dios nos repercute. David no pudo construir la casa a Dios, pero le tocó a Salomón. Después de que Salomón construyó la casa a Dios, hizo más grande el reinado, le quedó grande, aún más grande, a su hijo Roboam la responsabilidad. En otras palabras, Salomón satisfizo las necesidades de la nación. Y dice la Biblia que Dios confirmó el reino. Ahora, quiero ir aplicando esto para sus vidas. David representa a un hombre que, aunque le falla a Dios, siempre sabe buscarlo y rendirse a sus pies. Salomón representa la obediencia, la sujeción y la prudencia de que las palabras de un padre van a quedar en su corazón guardadas para ponerlas en práctica. Pero en ambas historias, tanto de David como Salomón, encontramos que mientras Dios se complació del corazón de un hombre, del otro se complació de sus obras. Si algo va a pasar contigo y con tus hijos, que Dios se complazca de tu corazón, para que Dios se complazca de tus hijos en sus obras. Repito esto, que Dios se complazca de tu corazón, de cómo eres, cómo adoras, cómo le buscas, cómo clamas, cómo te humillas, para que eso toque el corazón de Dios y Dios bendiga los trabajos, las acciones, los proyectos, los planes de tus hijos. Amén. Y que así nunca falte alguien en la casa de Dios. No se trata de una religión, no se trata de ser pentecostales, de ser bautistas, de ser... No se trata de tener una bandera, se trata de tener una identidad con Cristo. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Salomón fue elegido por Dios. Quiero mencionar una historia y con esto voy a aterrizar esta reflexión bíblica. La Biblia nos dice que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una descendencia. Pregunto, ¿Dios sabía que Sara era estéril, sí o no? Abraham obedeció a Dios. Conocemos la historia. Tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Sara? Isaac. Isaac fue creciendo, hijo consentido, hijo único de su padre y de su madre. Ya llega a la edad adulta. Como todos los padres, no queremos que nuestros hijos se nos vayan. Decimos que todavía están chiquitos a los 30 años. Hay mi niño a los 25 años. Y de repente a los 25 años algunas madres se llaman a la sorpresa que su niño ya tiene un niño con otra mujer o anda de peor.
y decimos todavía mi niño o mi niña. Pero Isaac tenía un asunto también histórico. Ya era adulto, pero no tenía mujer. Y fíjense hasta en qué momento el padre se le ocurre casarlo. Hasta que muere su mujer, la madre de Isaac. Dice la Biblia que cuando Sara muere, para consolar al hijo, le busca mujer. Esa mujer que llega como consuelo para Isaac, era una mujer que también tenía un problema, un pequeño inconveniente. Era estéril. Y dice la Biblia que Isaac oró por Rebeca. Rebeca tiene ahora 2 hijos. Y dice la Biblia, vean cómo es que voy a terminar esta historia, porque de los 2 hijos, uno era amado por Isaac y el otro amado por ¿quién? Por Rebeca. ¿Cómo se llamaban estos peleoneros, tremendos niños? Esaú y Jacob. Interesante el dato. Jacob era el más chico, Salomón era el más chico de David. ¿Coincidencias o planes de Dios? Dice la Biblia que Rebeca se encargó de que Jacob recibiera la bendición. No es que no amara a Esaú, lo amaba, pero había una preferencia. Quiero que tú analices cuál es el hijo de tu preferencia. No para maldecir a los demás, no. Porque posiblemente Dios quiera usarte a ti para salvación, bendición y prosperidad de tus hijos. Si unimos esta historia de Rebeca con la historia que estamos viendo de David con Salomón, que dice, a mi hijo Salomón lo eligió Dios, te preguntaría yo, ¿a cuál de tus hijos ha elegido Dios? ¿Y para qué? ¿Qué te gustaría responderle? No a mí, a Dios, a la gente. Mi hijo el mayor, Dios lo escogió para ser un empresario o ser un pastor. ¿Me explico? Mi hijo mediano, Dios lo escogió para ser panadero, el mejor de Iguala, del Valle de Iguala. No lo sé. Pero que tu bendición haga que tus hijos crezcan tanto como Jacob y como Salomón. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Después de ser descendiente de mujeres estériles, tuvo más de 12 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Salomón? Ya no me meto con ese número. Dice la historia que sus hijos llegó a tener hijos hasta para lo que hoy es la India. ¿Se acuerdan de la reina que llegó a visitar, además para conocer su conocimiento? La reina de Sabá. Pues esa se llevó su regalito. ¿Se dan cuenta? Quiero terminar, dije que con esta historia iba a terminar de la mujer llamada Rebeca, la esposa de Isaac. Quiero que vean cómo Dios escoge a la mujer para bendecir al hombre que va a llevar el nombre de Dios en alto. Dios quiere escogerte a ti, mujer, para que seas tú la que determine las bendiciones para tus hijos. Rebeca nunca le dijo a Jacob, mira, por favor, sé tramposo, abusivo de tu hermano, en cuanto puedas, de volada, róbale la primogenitura. No se lo planteó. Recuerden, son las acciones de los hijos. ¿Quién le compró la primogenitura? Fue Jacob. Él no lo hizo con la indicación de mamá. Lo único que la Biblia registra es que Rebeca le dijo, mira, rápidamente ven, mata esto, tráete esto y cúbrete de piel en los brazos, que cuando tu papá te toque, piense que sea tu hermano. La astucia de una mujer. Que tu astucia sirva para bendecir a tus hijos. No para mal, no para hacer daño a otra persona, sino para arrebatar la bendición que viene de parte de Dios. Concluyo. Somos testigos en la Biblia, a través de las Escrituras, de que Salomón fue superior en riqueza que David. Somos testigos que en las Escrituras se habla de que Jacob fue superior en riqueza que Esaú. ¿Quién se fue sin nada? Jacob. ¿Quién se quedó con todo? Esaú. ¿Y a quién lo hicieron trabajar más?
a Jacob, a quien prosperó Dios. Dice la Biblia que cuando venía de regreso, dividió en cantidades la gente y la riqueza para que Esaú no fuera impresionado y pensara mal. Ahí lo está en la Biblia. Y cuando se encuentra Esaú, dice, oye, ¿por qué tanto que va adelante? ¿Y qué le dice Jacob? Es para ti, hermano mío. ¿Se dan cuenta? Dice Esaú, no te preocupes, yo ya tengo mucho, déjatelo. El punto está de que Jacob quiso bendecir a su hermano. ¿Cómo van a ser tus hijos después de ti? ¿Cómo va a ser tu descendencia? Que no salga ninguno como Roboam, que te deshonre aunque tú ya no estés presente, porque eso dice la Biblia, que no hizo como David su padre, aunque era el nieto, y causó división. Trata de que tus hijos tengan la bendición de Dios, el respaldo de Dios, pero enséñales, explícales que sus acciones van a determinar que esa bendición que tú das sea multiplicada en ellos. Hácelo saber. ¿Me explico? Obedeciéndote, no porque sea un capricho tuyo, es porque le estás abriendo puertas a él, a ella. Obedeciéndote, no porque tú no quieras levantarte a hacer el quehacer, no, es porque le estás haciendo un favor a él para el mañana. ¿Sí me explico? Enséñale las cosas y que de él va a determinar la bendición y la prosperidad de su vida. ¿Qué tanto quiere? Tú podrás decirle, hijo, todo lo que hay en el banco es tuyo. Pero si no le das la tarjeta, no le das la contraseña, no podrá tener derecho. No podrá abrirlo. ¿Sí me explico? Hasta que entre un proceso de legalización, de confirmar que es el heredero, si no, no le da nada. Pero si tú le entregas toda la documentación en orden y lo pones ahí como heredero, con su pura credencial el lector podrá decirle a los del banco, vengo por lo que me toca. Más o menos es así con Dios. Bendícelos, pero dale la contraseña y diles, hijo, yo ya te bendije, yo ya te decía lo mejor, pero quiero que tengas buenas acciones para que multipliques lo que yo deseo para ti. Quiero terminar. Pónganse de pie. Jacob trabajó 14 años para que la bendición de su padre se multiplicara en él. Y el pretexto fue amar a una mujer. ¿Qué mujer van a amar tus hijos? ¿Qué hombres van a amar a tus hijas? O sea, ¿quién va a ser tu yerno? ¿Quién va a ser tu nuera? Que sea dentro de esa bendición que Dios tiene para tu descendencia. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Pido, mi Dios amado, que así como este versículo habla de la elección que hiciste con Salomón, en Salomón, para bendecir la historia, la descendencia de David, también puedas elegir de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ojalá y puedas elegir a todos. Pero puedo entender que no todos tienen las mismas acciones, no todos van a determinar servirte, no todos van a estar dispuestos a pagar el precio, el sacrificio, como en el caso de Jacob, que él estuvo dispuesto 14 años para poder ver la bendición de su padre prosperada en él. Su padre no le dejó la riqueza y aunque lo hubiera dejado físicamente para él, había un conflicto con su hermano Esaú. No le daba su hermano Esaú. Jacob salió huyendo, tratando de simplemente sobrevivir, salvar su vida. Pero esa bendición, sumado al trabajo de 14 años, Jacob fue riquísimo, fue prosperado. Puedo comprender lo mismo en la vida de Salomón. Mi Dios amado, que él supo escuchar el consejo de su padre, él supo oír a su padre y puso en práctica eso. Por eso es que en su primer clamor, en su primera oración, mi Dios amado, lo que él pide es sabiduría, porque sabía lo más importante era tener temor de ti en la sabiduría. Pido en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que nos hagas comprender y que nosotros también como padres, como madres aquí presentes, Señor, mis hermanas puedan saber que el papel de ellas es como el de Rebeca, saber elegir e instruir a sus hijos para que tengan la bendición. Pido, Señor, que si no hay un espíritu como David que se siente con sus hijos, hablarles y darles consejo, que haya mujeres como Rebeca que les gusta indicarle a sus hijos cómo tener la bendición. Mi Dios amado, dos personas, dos hombres, un padre llamado David que enseñó a su hijo a obedecer, le dio sabiduría, y una mujer que le dijo a su hijo cómo ir por la bendición.
Que eso podamos aprender hoy, mi Dios amado, que podamos dejar a nuestros hijos una herencia de bendición, pero que ellos la puedan multiplicar con el trabajo, con su esfuerzo, con su integridad, con su fidelidad a ti. En el nombre de Jesús, gracias Dios.